y el gallo había muerto íntegro, o sea, no se lo habían comido, porque todo el esqueleto estaba enterito. Entonces, lo que atribuyen los arqueólogos, que no son galleros, es de que el hombre prehistórico, el hombre de esa época, le rendía pleitesía al gallo. Entonces había hecho un entierro ceremonial con el gallo. Entonces lo que ellos no sabían es que bueno, el gallo, el ser humano empezó a criar el gallo más por un tema de la pelea que por comerlo. Entonces, seguramente que ese habría sido pues, su reproductor, un gallo de varias peleas. Entonces, como cuando más de uno de nosotros, cuando se le muere un gallo famoso, un gallo consentido, uno lo entierra, pues, no lo bota a la basura. Entonces, lo más probable es que eso sea Lo que haya pasado. exactamente. Entonces, este es interesante porque recién 2000 años antes de Cristo empezaron a encontrar los entierros con el ave que se utilizaba para alimentación, ¿no? ¿Y por qué pongo que es quizás el inicio de la medicina veterinaria? Porque cuando un hombre antiguo empieza a pelear el gallo tenía heridas por las espuelas naturales. Entonces el gallo definitivamente tiene que haberlo curado. Tiene que haber utilizado hierbas medicinales para curarlo al animal. Y eso parte del tema de la medicina veterinaria. Entonces es un tema interesante que pone al gallo de pelea en la vitrina de la parte científica, ¿no? Mide a todos los seres vivos de la Tierra. Fenotipo es igual al genotipo más el factor medioambiental. ¿Qué cosa es el fenotipo? El fenotipo es todo lo que podemos percibir de un individuo. En el caso de un gallo de pelea, el tipo de cresta, el color de las patas, el color del pico, el color del plumaje, ¿okay? Su estilo de pelea, el peso, la talla, la proporción, el color de la pluma, todo eso es el fenotipo. Y el fenotipo no es otra cosa que la expresión del código genético, que es el genotipo, lo que tiene su carga genética, con el efecto del medio ambiente. ¿Okay? Entonces, el genotipo es la carga genética o el valor genotípico, que proviene de sus padres, ¿no? Tanto del gallo o de la gallina que formaron parte de ese gallo. ¿Okay? ¿Y qué cosa es el medio ambiente? Son todos los factores externos que influyen en la expresión plena de la carga genética de un individuo, donde está la nutrición, el clima, la sanidad, las instalaciones, el manejo. ¿Por qué la meseta en Tolima produce mejor calidad de arroz que de repente el arroz que se siembra acá en Montería? Por el clima, por las condiciones de suelo, quizás el agua, muchas cosas. Y muchas veces es la misma semilla. Entonces uno lleva la misma genética, pero en otra localidad, o porque el ganado da mejor acá en Montería que en otras zonas. ¿Ok? Porque los pastos son de mejor calidad, los suelos son de mejor calidad, de repente no hay tanta precipitación como de repente en el Meta. Entonces son cosas que influyen y la genética muchas veces es la misma. Hay un ejemplo muy claro en el enanismo en las islas. El enanismo que se produce en las islas, sobre todo en antigüedad. Se han encontrado elefantes enanos en islas. Y personas, seres humanos enanos también en islas. Y es producto del medio ambiente tan pequeño. En serio, entra en enanismo en islas y vas a encontrar eso en internet. Eso uno lo puede ver en los vinos, ¿no? Hay vinos que están, un Cabernet Sauvignon de Francia, por ejemplo, tiene mejor calidad que un vino en Perú, por ejemplo. Es un tema de factores. Igual son los gallos. Los gallos que, por ejemplo, eso lo tiene estudiado México, por ejemplo. Los gallos que nacen que se crían en la época de verano, primavera, con los que se crían en la época de invierno. Hasta el peso de los gallos cambia, ¿no? Entonces es muy interesante que uno lo pueda manejar. Entonces el genotipo uno lo maneja a través del mejoramiento genético. ¿Okay? Uno a través de un programa de mejoramiento genético puede influir en la parte del genotipo de los animales. Y en la crianza uno trata de mitigar o manejar todos los factores medioambientales. ¿Okay? Y ahora vamos a hablar de uno de los temas, que es el tema de nutrición. ¿Cuáles son los objetivos de una correcta nutrición y alimentación de las aves de combate? El primero es el desarrollo óptimo del ave. Lo que uno busca con una correcta nutrición y alimentación, que son dos cosas distintas, nutrir es diferente de alimentar. La alimentar es la acción de suministrar los alimentos, de proporcionar, mientras que nutrir es que el contenido nutricional de ese alimento cubra los requerimientos nutricionales del ave en esa etapa y bajo las condiciones. ¿Por qué bajo las condiciones? No es lo mismo el requerimiento nutricional de un gallo en Bogotá y acá en la zona de Montería. El animal en frío se comporta distinto que en calor, ¿okay? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces uno busca, por ejemplo, un desarrollo óptimo del ave en términos de peso, de talla y de salud. Un buen plumaje que sea fuerte, brilloso y sobre todo flexible. La flexibilidad de la pluma denota, y el brillo de la pluma denota una buena alimentación. Cuando un gallo está mal alimentado, la pluma es quebradiza. Porque la estructura, recuerden que la pluma no es otra cosa que la queratina, ¿no? Y la queratina es full proteína.
Si el animal no tiene una buena alimentación con los niveles correctos de algunos aminoácidos azufrados, ¿ok? No va a poder tener una buena calidad de pluma. Una pluma bien, una pluma flexible, ¿no? Que no se rompe. Mantener al animal en un estado atlético, que esté alerta y que esté magro, que no esté gordo, que no esté pesado. Hay mucha gente que le da de repente exceso de alimentación o un alimento muy alto en energía, todos los días engorda y eso justamente genera problemas. El gallo es un deportista, tiene que estar en un estado atlético, ¿no? Tener un mejor desempeño físico tanto en el entrenamiento como en el combate, una mayor fertilidad y longevidad de los reproductores, una mala nutrición y una mala alimentación puede provocar que los reproductores, dependiendo de su origen, puedan tener una mayor o una menor vida. ¿Okay? Sobre todo los gallos dominicanos, por ejemplo, los gallos dominicanos tienden a cargar mucha grasa, sobre todo los últimos que los son festivaros. Entonces, si uno le da una alimentación alta en energía, esos gallos se te van a engordar y cuando el gallo se engorda, cambia su balance hormonal también. Y ahí vienen los problemas de infertilidad, ¿no? Gallos que de 2, 3 años ya no engendran. ¿Okay? La calidad del huevo es muy importante para tener un pollo fuerte y sano. Recuerda, un huevo bien pesado, de buena cáscara, de buena composición, te va a dar un pollo sano, ¿no? La limpieza y la sanidad es importantísima porque de ahí parte todo. Hay unos conceptos básicos y puntos claves en el tema de nutrición. El tema de tipos de insumos. Cuando hablo de insumos son justamente los insumos que utilizamos para darle la ración al animal. ¿Okay? Tenemos insumos energéticos como por ejemplo el maíz y el trigo, ¿okay? El aceite. Tenemos insumos proteicos como la harina de carne, la harina de pescado, algunas leguminosas, la harina integral de soya, la torta de soya. En el caso de la harina integral de soya es un insumo mixto entre energético y proteico porque la harina integral tiene un 8 o 9% de aceite. Hay insumos fibrosos como el subproducto del trigo o el afrecho, ¿okay? Tenemos los mixtos, como ya los mencioné, como por ejemplo el polvillo de arroz, que es un insumo mixto, ¿okay? Tiene un muy buen porcentaje de proteína, el 18%, y tiene también un valor energético importante. Hay aditivos, por ejemplo, que se utilizan en la premezcla de los alimentos balanceados, secuestrantes de micotoxinas, por ejemplo, tenemos también algunos antifúngicos, ¿okay? Hay algunos aditivos con aminoácidos, por ejemplo, tiene metionina, L-tristófano, ¿okay? Lisina. Hay minerales también, las sales minerales que se utilizan también en la alimentación de las aves, carbonato de calcio, por ejemplo, el fosfato dicálcico, ¿okay? Y hay un mix de vitaminas con minerales, ¿no? Que es el premix, ¿okay? Es importante también saber lo que es el balance energético. El balance energético no es otra cosa, al igual que los seres humanos. Es la energía que consume el animal para mantenerse y cubrir sus actividades físicas con lo que ingiere. Cuando ese balance, por ejemplo, cuando la balanza se inclina a que come más energía de la que gasta, el gallo va a engordar. Y cuando es a la inversa, el gallo va a bajar de peso. Entonces la idea es mantenerlo lo más equilibrado posible. ¿Cuál es el rol de las proteínas? Las proteínas cumplen un rol estructural. Las proteínas son más demandadas en la etapa de crecimiento del ave, porque el ave tiene que desarrollar tejidos, ¿no? Nuevos músculos, musculares. En la época de muda, por ejemplo, las proteínas cubren un rol fundamental porque las plumas son netamente proteínas, es queratina. Entonces, si no tiene una buena alimentación, va a tener un mal plumazo, un mal emplume, ¿no? Y el estrés que produce la muda va a ser mayor cuando hay una mala alimentación. ¿Por qué? Porque el ave va a utilizar la mayor cantidad de proteínas que ingiere para la formación de la pluma y va a dejar de producir enzimas y temas de defensa, por eso se baja también a veces el sistema inmune del ave cuando no hay una buena alimentación en el caso de la muda. ¿Cuál es el rol de las vitaminas y los minerales? Las vitaminas son catalizadores de los procesos metabólicos. O sea, la vitamina no te va a aportar energía, no te va a aportar aminoácidos. Las vitaminas hacen que los procesos metabólicos en el ave sean solamente más eficientes. ¿Okay? Y los minerales cumplen varias funciones estructurales como el calcio, por ejemplo, ayudan en la transferencia de electrones como el fósforo, por ejemplo, la parte energética, ¿okay? El hierro, por ejemplo, como eje de la hemoglobina y de la mioglobina. La mioglobina es una proteína que es muy importante, que está en los músculos de las aves, sobre todo en las piernas. Por eso que cuando uno cocina un gallo, el pecho es blanco y las piernas son negras, porque ese color negro es la mioglobina. Y es justamente la proteína encargada de transportar el oxígeno. Cuando el gallo no tiene la suficiente mioglobina, el gallo se engarrota. Y eso hace que un gallo tenga el doble aire, que tenga más potencia, que tenga más fondo, ¿no? Que no se agote. Y eso uno lo hace con la nutrición.